You know, this channel is great. Alvaro is a great guy and he is doing an amazing job. Música, maestro. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En este vídeo voy a hablar de bastante información porque han salido muchísimas cosas a pesar de ser una semana corta en la que el jueves estuvo cerrado por Thanksgiving y luego el viernes la sesión ha sido un pelín más corta. Sin embargo, esta semana se han publicado datos macro clave, además han salido las minutas de la Fed, además ha publicado resultados Plurilock, que es una empresa de la que he hablado en varios vídeos anteriores y que comenté también en el vídeo pasado. Además ha salido la noticia de que la SEC parece que va a aprobar que los mercados de acciones estén abiertos las 24 horas del día. Así que nada, como es muchísima información y tenemos que verla todo lo más rápido posible, nos remangamos y al lío. Antes de empezar, también cabe mencionar que el S&P 500 está llevando una trayectoria espectacular y solo este mes de noviembre prácticamente ha subido un 6%, así que nada, parece que todo está yendo viento en popa. El regulador americano ha aprobado la primera bolsa de valores que ofrece operaciones las 24 horas del día, dando luz verde a los planes para explotar el creciente atractivo de las acciones que cotizan en Nueva York. La 24 Exchange, una startup respaldada por el fondo Point72 Ventures de Steve Cohen, ha recibido el visto bueno de la SEC el miércoles en un plan de dos partes. Inicialmente comenzará en horario regular, luego se ampliará para incluir sesiones nocturnas entre el domingo y el jueves, una vez que se establezca una infraestructura de mercado más amplia. Los bonos ya y las principales divisas se negocian casi continuamente todos los días de la semana. Sin embargo, las acciones han estado algo rezagadas debido a las estrictas reglas diseñadas para proteger a los inversores y debido a las complejidades y el tiempo necesarios para liquidar las transacciones. Pero en los últimos años las operaciones las 24 horas del día han recibido un impulso por el aumento de los inversores minoristas que quieren negociar acciones fuera del horario laboral, de la misma forma que negocian con criptomonedas. Algunos brokers, como Robinhood, ejecutan órdenes de compraventa de acciones de los clientes fuera de horario en los llamados dark pools, cuyos miembros negocian entre ellos y cuyos precios no se difunden en el mercado. Un mercado regulado nocturno marcará un gran cambio porque representa la desaparición de estos dark pools y ahora las transacciones y los precios estarían en el registro oficial. Aunque esto está diseñado para ayudar a los inversores a obtener el mejor precio, puede tomar desprevenidos a los que obviamente estén dormidos en ese momento. Los operadores corren un mayor riesgo cuando el mercado está cerrado en su ubicación geográfica, decía Dmitry Galinov, que es director ejecutivo y fundador de la empresa esta 24 Exchange. Buscaremos aliviar este problema facilitando la negociación de acciones estadounidenses las 24 horas del día. Esta ha sido la segunda solicitud que han hecho a la SEC porque ya lo intentaron en 2023 y había sido recibido con objeciones y dudas. La aprobación se produce apenas unas semanas después de que la Bolsa de Nueva York presentara una solicitud para ampliar su propio día de negociación a 24 horas. La medida subrayó el creciente atractivo de las operaciones nocturnas, etc. Les comenta un tipo, Tyler Gelach, que es director ejecutivo de defensa de los inversores de una asociación que se llama Healthy Markets Association, que claro, que esto también tiene un peligro, que es que en un horario en el que haya menos negociación, un tipo que ponga una orden de tipo un fondo, quien sea, que ponga una orden de 5.000 o 20.000 acciones, puede hacer que el precio varíe tanto que a lo mejor a la mañana siguiente un gran gestor que tenga una posición de 2 millones de acciones, de repente pues le haya saltado un margin call. Yo no sé esto cómo se lo van a tomar los fondos en general, pero me parece que es una decisión que, aunque parezca un avance, las cosas deberían tener una hora de apertura y de cierre, porque también los fondos que tienen que dar el valor liquidativo a sus partícipes en algún momento tienen que ver que el mercado se cierra, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Continuando con las minutas de la Fed, voy a leer algunos de los puntos que me han parecido más interesantes para que nos hagamos sobre todo una composición de lugar. Ahora que estamos a finales de noviembre, ya queda un mes para final de año y para ver, bueno, un poco qué cabe esperar para 2025. Casi todos los participantes consideraron que aunque los movimientos mensuales seguirían siendo volátiles de la inflación, los datos recibidos en general se mantuvieron coherentes con una inflación que volvería de manera sostenible al 2%. Muchos participantes señalaron que la desaceleración de estos componentes de la inflación básica corroboraba los informes recibidos de sus contactos comerciales de que las empresas eran más reacias a aumentar los precios, ya que los consumidores parecían ser más sensibles a los precios y buscaban cada vez más descuentos. Algunos participantes observaron que en la medida en que los recientes aumentos robustos del PIB real
reflejaban una evolución favorable de la oferta, era poco probable que la fortaleza de la actividad económica fuera una fuente de presiones inflacionarias al alza. Varios participantes señalaron que el crecimiento de los salarios nominales había seguido disminuyendo y que la prima salarial disponible para quienes cambian de trabajo había disminuido. Además, algunos participantes observaron que con la oferta y la demanda en el mercado laboral más o menos equilibradas y a la luz de las recientes ganancias de productividad, era poco probable que los aumentos salariales fueran una fuente de presión inflacionaria en el futuro cercano. Algunos participantes informaron que las empresas se estaban volviendo más selectivas en la contratación, ya que se enfrentaban a grupos más grandes de solicitantes de empleo más calificados, y los solicitantes de empleo estaban más dispuestos a aceptar acuerdos laborales menos acomodaticios y ofertas salariales más moderadas. Sin embargo, los participantes en general señalaron que no había señales de un rápido deterioro en las condiciones del mercado laboral y que los despidos seguían siendo bajos. En general, los participantes juzgaron que las condiciones actuales del mercado laboral eran en general coherentes con el objetivo a largo plazo de lograr el máximo empleo. Aquí viene un punto importante. Muchos participantes observaron que las recientes revisiones al alza de los datos sobre los ingresos de los hogares y la tasa de ahorro habían hecho que el comportamiento de estas series fuera más coherente con la fortaleza del gasto de los consumidores. Sin embargo, varios participantes advirtieron que los hogares de ingresos bajos y moderados seguían experimentando tensiones financieras, lo que podría frenar su gasto. Un par de participantes citaron los recientes aumentos de la tasa de morosidad en los préstamos con tarjetas de crédito y en los préstamos para automóviles como señales de dichas tensiones. Un tema interesante con respecto a las empresas de ciberseguridad, que dice: algunos participantes comentaron sobre los riesgos cibernéticos que podrían perjudicar el funcionamiento de las instituciones financieras, la infraestructura financiera y potencialmente la economía en general. En apoyo de las metas del comité, todos los participantes consideraron apropiado reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos. Los participantes observaron que una nueva recalibración de la postura de política monetaria ayudaría a mantener la fortaleza de la economía y el mercado laboral, al tiempo que seguiría permitiendo un mayor progreso en materia de inflación. Los participantes juzgaron que era apropiado continuar el proceso de reducción de las tenencias de valores de la Reserva Federal. Y bueno, como se ve al final, todos votaron a favor. Esto es la decisión que ya se había tomado a principios de mes. O sea que realmente no es información nueva, pero bueno, estas minutas nos dan una visión de qué es lo que ellos estaban teniendo en cuenta y que intentó traer a este canal para tomar la decisión de bajar esos 25 puntos básicos. Con respecto a los datos macro de la semana, destaco la segunda revisión del PIB real trimestral, que se ha mantenido en el 2,8%, como podemos ver en el gráfico. Por otro lado, los gastos personales han incrementado un 0,4% mes sobre mes, por debajo del mes pasado, pero por encima de las expectativas, y el gasto real trimestral ha subido un 3,5%, lo que es muy positivo. En cuanto a los corporate profits, o los beneficios empresariales, el dato ha sido del 0% de incremento trimestral, que en fin, no deja de ser un promedio de todas las empresas y por lo menos no ha habido un retroceso. En cuanto al PCE, medida de la inflación preferida por la Fed, los datos mensuales se han situado en los mismos niveles que el mes pasado y en línea con el consenso, lo que ha llevado a que en términos anuales hayan subido tanto el PCE normal como el core. O sea, el que no tiene en cuenta la comida y la energía. Está viniendo la policía a buscarme. Esto no son muy buenas noticias y sobre todo no va muy en línea con lo que decían en las minutas de la Fed. Pero bueno, el mercado no parece haber reaccionado demasiado mal. Entiendo que es porque más o menos ha entrado dentro de lo que se esperaban. Y ahora que vamos a ver los resultados de Plurilock brevemente por encima, nos vamos a ir al ordenador. Bueno, vamos a entrar con Plurilock. Como siempre digo, esto no son recomendaciones de compra o venta. Simplemente, como ya comentaba en el vídeo anterior, que podía haber una sorpresa este trimestre y han publicado los resultados el miércoles, pues os los traigo. Primero es que el mercado reaccionó mal a la presentación, entonces hubo esta caída bastante grande, pero bueno, que esto es risky business, o sea, son empresas de baja capitalización cotizadas en Canadá, o sea que es lo que nos podemos esperar perfectamente. Y bueno, en los 2 días posteriores, que han sido el jueves y el viernes, pues la acción ha recuperado un pelín. Aquí en esta diapositiva lo que quiero enseñar es que uno de los temas que le preocupa, digamos, a los analistas en general de esta empresa es el tema de que la compañía se centre mucho en contratos gubernamentales. Entonces ellos mismos explican, y si habéis estado siguiendo la evolución de la empresa y los recientes contratos que han conseguido, están cada vez teniendo un porcentaje mayor de negocio con empresas privadas, de hecho algunas de ellas muy grandes de semiconductores.
Y cuando hablo de grandes me refiero a empresas del SP500. Que bueno, se pueden ver aquí algunas, CrowdStrike y TD SYNNEX. Entonces, con respecto a los datos trimestrales, el trimestre ha sido malo. Hay que ser sincero, ha sido malo. ¿Por qué se esperaba que podía ser mejor? Porque han estado firmando esos contratos que la verdad en este último trimestre han firmado uno de los contratos más grandes de la historia de la empresa. ¿Qué pasa? Que temporalmente, como los trimestres pues son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estos contratos, muchos de ellos, de hecho se han firmado en octubre, con lo cual no entran en este trimestre. Entonces todos esos contratos son de la división que más está creciendo y es en la que se está centrando la empresa, que es la división de Critical Services. Aquí lo que vemos, veis el último trimestre, en total de revenue han hecho unos 14 millones, entonces secuencialmente en el año está siendo bueno, pero con respecto a 2023 parece poca cosa si lo vemos en términos acumulados. ¿Y por qué? Porque todo se va a concentrar en el cuarto trimestre del año. Y como os decía antes, de los acumulados, aquí es donde lo vemos, que en el year to date llevan 38,5 millones cuando el año pasado a cierre de año llevan 48. En realidad, con que hicieran 10 millones más ya estarían al otro lado, ¿no? Esto estamos hablando de dólares canadienses. Entonces, aquí también lo podemos ver secuencialmente en trimestre a trimestre, la parte de Critical Services, que es la que, como vemos abajo en year to date, va creciendo como un tiro, pues eso, la imagen pues no es como muy positiva. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos mismos lo explican cuando hacen los year to date highlights. Dice, oye, estamos creciendo un 70%, etc., ¿no? Y entonces aquí aparecen los contratos, que es lo que os comentaba antes, y aquí dice el contrato este de 22,9 millones en new sales announced year to date en octubre, con lo cual van a superar por goleada los ingresos que hicieron el año pasado. Entonces, ¿qué pasa también? Que esta es una empresa que todavía está en pérdidas, pero el margen es tan pequeño que es posible que en el cuarto trimestre lleguen a presentar ya por fin datos de EBITDA positivo, lo que sería brutal para la compañía. También será el caso de que si entramos en el detalle de los gastos, resulta que en este último trimestre han gastado unos 700.000 euros en temas de dar a conocer más la compañía y demás a inversores, ¿no? Digamos, gastos de relaciones con inversores, que son one-offs o, vamos, gastos que se hacen una sola vez, y es muy posible que esos también vayan bajando, con lo cual, a medida que suban los ingresos, te suba el margen bruto y digamos que eso vaya fluyendo hacia el bottom line, hacia el beneficio, pues es muy posible que al menos a nivel, como decía antes, de EBITDA, ya muestre una mejoría. En la conference call la verdad es que ellos presentaron la información de una manera bastante ágil y rápida, porque ya todos los inversores pues están al tanto de la situación de la compañía, y hubo un rato largo de Q&A y os voy a traer las preguntas que me parecieron más relevantes y por supuesto la respuesta que ellos dieron a esas preguntas. Y todo esto lo comento porque la empresa lo que está haciendo es centrarse en esa división que os decía antes de Critical Services, porque es la división de mayores márgenes. Y es más, también hay que tener en cuenta que los contratos con empresas privadas dejan incluso un mayor margen que los contratos con empresas públicas. Así que vamos a ver las preguntas. Las voy a ir más o menos leyendo y viendo las respuestas que dieron. La primera pregunta, ¿por qué la división de hardware y software ha caído desde 2023? Digamos que esta es una de las otras grandes divisiones que tiene la compañía. Entonces, responden que el equipo comercial está centrado en conseguir contratos para la división de Critical Services, que es la división de mayor margen. Luego les preguntan, ¿y hay posibilidades de listar en el Nasdaq? A lo que dicen, que en verano contactaron con Clear Street para analizar distintas posibilidades para maximizar el valor para los accionistas. La realidad es que la mayor parte de sus operaciones y su negocio están en Estados Unidos, hasta que se podría decir que es más una empresa americana que canadiense, pero que bueno, que lo están valorando. En fin, esto no lo dijeron con muchísima convicción, pero bueno, es uno de los puntos que serían muy positivos, igual que pasó con Aduro la semana pasada. Bueno, entonces dice, ¿veis más bullish a la división de Critical Services ahora que ha ganado Trump? Es posible que sí, porque tanto los cárteles de drogas como el mayor uso de criptomonedas hacen que cada vez haya más robos y más necesidad de ciberseguridad. Te pregunta, ¿tenéis planes de expansión fuera de Estados Unidos y Canadá? Nuestra respuesta, nuestro enfoque está en Estados Unidos. Los servicios que ofrecemos se pueden comprar online, aunque es posible una expansión a Europa o algún país de la OTAN, pero por ahora no está en sus planes implantarse físicamente fuera. ¿Cuáles son los potenciales upsides y el futuro previsto para Critical Services?
Respuesta. Cualitativamente estamos viendo que la tendencia es que los contratos cada vez sean más largos en el tiempo y de mayor tamaño, lo que implica que los clientes están repitiendo. Aquí hablan del Revenue Recognition, o sea, de cómo registran los ingresos. Entonces, lo que dicen es que aunque hagan un contrato enorme, lo que van haciendo es reconociéndolo a lo largo de la duración del contrato. Por eso, siempre que anuncian un nuevo contrato, es cierto que aparece la duración. Pregunta, ¿cuándo entrará Plurilock en beneficio? Entonces dicen, estamos en ello, sobre todo disciplinados con los gastos, no hay una fecha concreta. Comentan que la pregunta también entienden que va en línea con el temor de los accionistas de una posible dilución, al tener que emitir nuevas acciones para financiarse. Entonces responden que hasta el momento han ejercitado warrants cuando han necesitado cash y que lo han estado publicando. Pregunta, tenéis un advisory board, ¿qué es lo que hace, no? Entonces dice que tienen a varios expolíticos y banqueros con experiencia. Y comentan que en el sector hay falta de talento y que de hecho hay 4 millones de puestos de trabajo sin cubrir en el sector. Y que esos perfiles los encuentran a través de los advisors. Y que además también les abren puertas a clientes. De hecho, creo que el de TD SYNNEX hay un ex banquero o un ex directivo que trabajaba en la compañía, me parece que comenta. Luego dice, oye, necesita Plurilock, un poco en línea con la anterior, levantar más capital. Y dicen que no, que por ahora tienen muchos warrants sin ejercitar que están in the money. Luego, ¿qué es lo que diferencia a Plurilock de otros? Y dice que las buenas relaciones con los clientes, la experiencia que han ido adquiriendo a través de los contratos que han cerrado y que cada vez son una empresa más reconocida. Con respecto al Outlook de 2025 dicen que no y que históricamente no lo han dado y que en esta presentación ya han dado algunas pistas hasta final de año, pero que nada más, que es lo que ya habíamos visto antes de todos estos contratos y demás y más o menos cómo uno puede hacerse la idea porque, claro, ellos ya dicen que tienen 22 millones, o sea, de alguna manera ya te están diciendo qué ingresos de más van a tener. Aquí quiero hacer una matización, que como es una empresa todavía pequeña y que no está en beneficio, el único múltiplo que se puede considerar para valorar es un múltiplo sobre ingresos. Y si vamos a ver comparables, que obviamente son mucho más grandes, y demás del sector, todos cotizan unos múltiplos exageradísimos. Y en cambio Plurilock está en menos de una vez ingresos. Bueno, y como última pregunta dicen, ¿habrá más empresas privadas como clientes? Y dicen, normalmente no hacen disclosure de sus clientes porque cuando una empresa contrata servicios de ciberseguridad es porque están teniendo problemas. Lo que sí es que dentro del mix, antes sus clientes eran 100% contratos públicos y ahora hay más empresas privadas. De hecho, su foco está ahí, como decíamos antes, porque los contratos con empresas privadas tienen un mayor margen. Así que nada, con esto termino, espero que más o menos haya quedado claro. Si alguno tiene interés en que haga un vídeo más en detalle sobre esta empresa, como iré comentando actualizaciones, pues bueno, lo podremos ir viendo también y a medida que haya cosas realmente interesantes. Es cierto que a la hora de comprar una de estas empresas tan pequeñas, pues bueno, es bueno tener una cierta visibilidad de lo que va a pasar a futuro y sobre todo algo que sea el catalizador de que las acciones quizá empiecen a moverse más, como puede ser una nueva presentación de resultados. Así que nada, con esto terminamos, nos vemos en el siguiente vídeo.